y darme a mí la oportunidad de estar con ustedes. Se nos ha ido un poquito el tiempo. No sé si podríamos pensar en terminar hacia 10, una cosa así, unos 10 minutos. Quiero decir, yo tengo previsto como una media hora, espero hacerlo un poquito más corta, pero por ahí andará. Pero igual nos quedaría pues 10, un cuarto de hora, quizás ya me gustaría hacer algún comentario, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a volver a... Sí. Sí. No hay problema, sí. Voy a intentar de nuevo compartir toda la pantalla, como os he hecho antes, toda la pantalla, compartir, a ver si lo ven. ¿La ven? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien, ¿no? Bueno, pues entonces en esta presentación, digo, en media hora, como mucho, voy a intentar hablar un poquito de la experiencia de la revitalización del euskera y vamos a hablar un poquito pelín al detalle de lo que hemos hecho, de lo que se ha hecho en el sistema de enseñanza y los resultados. Bueno, para ello voy a hacer una pequeña contextualización de dónde estamos y qué es el euskera. La idea fuerza, la idea base, la idea más importante es en la revitalización del euskera es la activación social. Junto con la activación social hablaremos de la política lingüística o la planificación. Son dos cosas diferentes porque van unidas de la mano, política lingüística y la planificación, centrándonos en la transmisión de la lengua, unida a lo que decíamos antes, la transmisión de la lengua en la familia, en la escuela y en los adultos. Luego ya añadiría un cuarto brazo, que es lo que decimos la socialización en lingüística, que es cuando las lenguas se aprenden en sociedad, pero no vamos a poder hablar hoy porque sería demasiado extenso introducir esa cuarta. Y por último, unas pocas ideas sobre la estandarización del euskera, que aquí se vio absolutamente prioritario. Bueno, entonces empezamos con la contextualización. Iñaki en la presentación ya ha hecho una pequeña localización. El País Vasco está, como seguramente sabréis, está a caballo en la frontera entre el Estado español y el francés. La frontera nos divide y nosotros hablamos así, es la parte del País Vasco norte, la que está en el territorio francés, y el sur. Es un territorio que no es muy grande, tiene unos 21.000 kilómetros cuadrados y tiene unos 3 millones de habitantes. El euskera es la lengua propia, no sé si saben, pero es una lengua que por lo menos no se dice que es una lengua aislada, no tiene parentesco con ninguna otra lengua, por lo menos no se conoce o no se ha podido probar que haya otras lenguas que pertenezcan a al mismo tronco familiar, por decir así. Y es una lengua que ha estado y sigue estando en proceso de sustitución lingüística, es decir, está siendo de alguna manera desplazada por el francés en la parte del Estado francés y por el castellano en la parte del Estado español. Por supuesto, tiene una relación no equilibrada con las lenguas hegemónicas, que fueron el latín desde su presencia en la península ibérica, y luego cuando se formaron el castellano y el español. Y impactaron fuertemente en el desplazamiento lingüístico los procesos de la industrialización y la urbanización del siglo XIX, sobre todo en la parte del sur del país. Sur quiere decir la parte del territorio español, la parte de Vizcaya y Guipúzcoa, que tuvieron una industrialización muy fuerte en el siglo XIX, que ya venían ya de la Edad Media. Y en Francia influyó muchísimo la Revolución Francesa, en donde hay la política de una lengua, un Estado, una lengua y una sola patria, pues fue una política activa contra las lenguas que se hablaban en el territorio francés, una política lingüística activísima en contra de las lenguas, que pasó factura, por supuesto, y en el Estado español, en el siglo XX, aunque ya había empezado un poco a activarse
bueno, pues la defensa de la lengua, la dictadura del general Franco después de la Guerra Civil del 39 al año 75 fue, dejarme que lo diga, brutal. Y ahí pues el uso de la lengua pues fue se deterioró muchísimo. Entonces se perdió el territorio porque fue desplazada y fue sustituida por el castellano y en el lado francés por el francés, etcétera. Y lo que decíamos antes de las funciones de las lenguas. En este caso, la euskera quedó reducida a las funciones de las familias, en aquellas familias donde se hablaba, porque muchísimas familias ya se dejó de transmitir, pero en donde se seguía manteniendo la lengua, el euskera, se redujo a las funciones, pues eso, intrafamiliares y poco más. Y desde luego fuera de todos los ámbitos de prestigio. Entonces estaba en los años 70, 80, quizás un poco antes, pero a finales del franquismo, de la época del franquismo ya, como respuesta, la situación del euskera en esa época estuvo en el punto más peligroso, diríamos, de mayor vulnerabilidad. Ya la UNESCO ya lo dijo, que estaba ya en peligro de extinción, por decirlo de alguna manera. La transmisión se había visto afectada muy gravemente. En unas zonas ya no se transmitía, en otras zonas se empezó a interrumpirse claramente. Bajó el porcentaje de hablantes clarísimamente, de ser la mitad de la población hablante de euskera en el siglo XIX a ser el 22 en este año, en 1981, cuando se publicaron los primeros censos, y se asociaba la lengua a los perfiles de los hablantes del ámbito rural, la pesca, un poco de unas clases sociales más desfavorecidas, etcétera. Y además estas personas, las que hablaban euskera, por supuesto no estaban alfabetizadas en euskera, eran personas sí que alfabetizadas, pero en castellano. Entonces, el euskera sufre una estigmatización y un desprestigio precisamente porque no tenía la presencia en los ámbitos formales o de prestigio, tenía una carencia de estándar, tenía una literatura oral, sí que es importante, esto en algún momento ya podríamos hablar de esto, pero la literatura oral, la que se transmite de generación en generación, sí que era importante, pero la literatura escrita era muy escasa, aunque de cierta, yo me atrevo a decir, de cierta importancia, pero no generalizada. Entonces, no tenía una lengua estándar que unificara toda esa literatura. Carecía de lenguaje técnico, que justo en esos momentos es cuando la modernización era más necesaria que nunca, en nuestro país, quiero decir. Y en el momento en que se empieza a imaginar que la lengua podía entrar en el sistema educativo, fue evidente la carencia de profesorado que estuviera preparado. Entonces ahí se tuvo que hacer un ejercicio de imaginación tremendo para poder suplir esas carencias. Bueno, esta era la situación, digamos, en los años 60, 70, 80, cuando se activa la sociedad en favor del euskera. Un recorrido rápido a lo que he dicho, es la guerra civil y la dictadura del 1936 a 1960, que estaba absolutamente prohibido el uso del euskera, y hemos conocido, como en otras muchísimas poblaciones, ¿sabéis? Esta punición, este castigo que se les imponía a los niños que hablaban en su propia lengua, que se trataba de delatar al siguiente mediante pues, un objeto, un anillo, un objeto que al final del día quien se lo llevaba era castigado, ¿no? Bueno, pues eso también lo vivimos en este país. Al final del franquismo se empieza a ser tolerada la lengua, y a la muerte del dictador pues cambia el sistema político y ahí empiezan a cambiar un poco las cosas. Pero en ese punto es cuando se produce la activación social, que es básica, importantísima en la recuperación o en el comienzo de la revitalización, que seguiremos hablando de esto, por ejemplo, en este tema, la activación social como base del proceso, porque empieza a organizarse la sociedad en torno al euskera y también en torno a otros
a otras luchas. Esto en la actualidad también se está viendo que se está produciendo algo parecido en muchísimas comunidades, pero en ese tiempo en la comunidad vasca fue evidente. Estábamos luchando contra la dictadura del general Francisco Franco y estábamos en una lucha por la democracia, por los derechos humanos, por una vida mejor. Y además yo creo que estábamos muy influidos también por diré, afectados por un movimiento de nivel internacional. Coincide con los movimientos, esto es una idea que yo siempre la subrayo, aunque no la veo escrita muchas veces, pero yo subrayo, coincidió con muchos movimientos de liberación, de liberación nacionales en muchos países de América y de África, etcétera, etcétera. Justo los procesos de descolonizaciones más fuertes en esa época se produjeron. En ese momento estaba Vietnam, en este momento estaba Bangladesh. En fin, había movimiento social a nivel internacional. Estaba París con toda digamos, su atracción intelectual progresista, de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Todo eso influyó en la sociedad vasca que, además de canalizar todas las luchas desde el punto de vista proletario, también se unió la lucha nacional y se unió la lucha por la lengua. Entonces, la recuperación de la lengua se integra ahí en esa lucha. Entonces, ahí se produjeron muchísimas actuaciones, actividades motivadoras para la comunidad. Hubo un movimiento cultural importantísimo, música, teatro, literatura, etcétera. Y incluso para activar pues, escuelas de adultos, para que los adultos que no supieran hablar euskera, lo aprendiesen. Ahí es cuando surge el movimiento para aprender de gauescolas, que se dice, o escuelas de noche, pero no solamente para las personas que no supieran hablar, para que aprendieran a hablar, sino también las personas que hablaran para que aprendieran a escribirla, ¿no? Bueno, entonces un movimiento social súper importante de la sociedad civil organizada. Hubo grupos tremendos, unos movimientos populares importantísimos en favor del euskera. Estos todos son manifestaciones culturales y en favor del euskera, que fueron muy importantes y que ocuparon toda la geografía, incluso en las zonas donde el uso del euskera era muy minoritario. Esto también llama mucho la atención. No fue solamente una activación de las zonas en donde el euskera era una lengua que todavía se hablaba, aunque fuera en el ámbito familiar, que es en la zona, digamos, norte occidental del país, sino que las actividades culturales y las actividades en favor del euskera, yo diría que se expandieron incluso en las zonas donde hacía mucho tiempo que no se hablaba el euskera. Había un espíritu nacional importante en ese sentido. Vale, sobre todo había un sentido de comunidad. Y esto es lo que una y otra vez queremos subrayar, porque ahí está la clave del inicio, y de que el desarrollo sea sostenido, por decir así. Podemos plantearnos, es como de importante es contar con el apoyo de la comunidad. Estas preguntas están escritas aquí, pero son lo que nos planteamos. ¿Cómo de importante? ¿Se puede plantear una revitalización de una lengua desde arriba abajo? ¿Se puede plantear desde la academia, desde los intelectuales, desde los lingüistas o desde algunos sociólogos sin contar con la comunidad? Esta es una de las preguntas claves. ¿Qué nivel de conciencia social hay en esa comunidad para reactivar? ¿Cómo se puede activar esa concienciaciones? ¿Podemos apoyar a la comunidad en los esfuerzos de revitalización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el asunto es cómo conseguir o cómo hacemos para que sea la comunidad la que active, porque si no puede resultar bastante artificioso el proceso, ¿no? Por lo menos la activación.
Vale, subrayado la importancia de la función de la comunidad y de la activación social, que es lo más importante. La segunda clave, sin duda ninguna, es la capacidad de hacer políticas lingüísticas en favor de la revitalización de la lengua y como consecuencia de esas políticas lingüísticas hacer una planificación lingüística pues de acorde con los objetivos y con las posibilidades que se tengan, ¿no? En nuestro caso, resultó que la situación política cambió cuando con la transición. El problema que tenemos es que el país está dividido por 2 estados y por lo tanto tiene 2 legislaturas que afectan directamente a la comunidad lingüística como comunidad y como lingüística, desde los 2 aspectos. Por ejemplo, en el Estado francés la lengua no tiene absolutamente ningún estatus de oficialidad. Es tolerada, pero no tiene ni siquiera la Carta de las Lenguas propuesta por la Comisión Europea la ha aceptado el gobierno francés. El gobierno francés es muy beligerante contra las lenguas otras que no sean el francés. Entonces, eso afecta a las políticas lingüísticas. Y en el Estado español hay una diferencia clara, seguramente que tienen ustedes idea de esto, pero está la comunidad autónoma vasca, que es la parte más occidental, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, donde está la autonomía más fuerte en favor del euskera, y la comunidad de Navarra. Y en esas dos, la situación oficial de la lengua o la oficialidad de la lengua tampoco es igual. En la comunidad autónoma vasca sí que es cooficial el euskera con el castellano, aunque esté en situación de minorización, sin duda ninguna, también a nivel legal. Y en Navarra tiene una cierta cooficialidad, pero solamente en unas zonas, en otras zonas no. Dependiendo, según los criterios del Gobierno de Navarra, pues del número de hablantes del euskera que tiene esa comunidad. Pero lo que quiero decir es que ya empieza a activarse una cierta política lingüística, y esto lo estábamos diciendo aquí, ¿no? A nivel estatal, la Constitución estatal del Estado español, digo, España se convierte en un Estado de autonomías y es oficial el euskera con el castellano, aunque sea en una lengua y en un Estado minoritario. La comunidad vasca, el euskera es cooficial y ¿cómo se dice? Se cita o se aprueba una ley de normalización del uso del euskera en el año 82 ya, que esto hace que empieza digamos, el intento de revitalizar el euskera desde los ámbitos formales, un poco detrás de la activación social que ha iniciado todo el proceso, pero es un planteamiento de planificación política que es importantísimo, a mi modo de ver. Y eso, en la comunidad autónoma, pues sí hay cierta oficialidad, pero de un nivel menor. Yo creo que es importante cuestionarse el tema de las políticas lingüísticas. Y estas 4 preguntas que están planteadas aquí, por lo menos yo creo que merece la pena tenerlas en cuenta. ¿Hace falta una política de planificación lingüística a favor de la lengua propia? Hay algunos autores que dicen que esto no hace más que... o sea, el hacer una planificación lingüística tergiversa un poco las libertades de las personas. Esto es quizás el liberalismo lingüístico que se dice, ¿no? Pero bueno, por lo menos yo creo que es importante reflexionar al respecto. En este caso, ¿cuál es el papel del Estado en la revitalización lingüística? ¿Cuál es de las autoridades locales? ¿Y a quién corresponde el liderazgo? Es decir, es importante tener este debate. ¿A quién le corresponde la responsabilidad? ¿A las propias comunidades o tiene alguna responsabilidad el Estado o las administraciones que son gobernadas, que gobiernan las comunidades, ¿no? ¿En qué áreas hay que intervenir? Quiero decir, la política lingüística afecta a la planificación y en la planificación, de alguna manera, lo que hacemos es desarrollar planes que prioricen algunos ámbitos de acción que otros, ¿no? Y cuáles son esas áreas que debemos priorizar, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son cuestiones de la política lingüística que tenemos que tener en cuenta. En nuestro caso, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, no voy a hablar ni siquiera del País Vasco francés ni de
la Comunidad de Navarra. Digo porque la normalización del euskera afecta tiene que ver con la Comunidad Autónoma Vasca y la ley es del 82 y a partir de ahí empieza una evolución importante. Todos estos ámbitos de actuación son afectados por esta ley, ¿no? Y son la enseñanza, los medios de comunicación, la administración pública, el mundo laboral, los movimientos sociales locales, nacionales, las productoras culturales y el corpus. Todas tienen una cierta entrada en esta ley, pero se priorizan estas tres, desde luego en los primeros años se priorizan de una manera impresionante los aspectos de la enseñanza, los medios de comunicación y la administración pública. Estos tres focos son los que lideran de alguna manera la normalización, el proceso de revitalización del euskera desde el punto de vista de la administración. Insisto, esto no quita la importancia de los demás factores, sobre todo el corpus. Pero bueno, por centrar en la actividad del Gobierno vasco, la enseñanza, los medios de comunicación y la administración pública son los tres más importantes. Voy a dar solamente un dato como consecuencia de esa política lingüística porque luego entraremos a los porqués. Pero uno de los datos que más llama la atención, por ejemplo, puede ser la evolución en el número de hablantes después de 30 años. Tenemos unos datos que dicen que en la comunidad autónoma vasca, que es donde estamos ahora centradas en la explicación, en el año 91 el 24% de la población hablaba euskera y en el año 2021 era el 36%. Por lo tanto, ha subido un 12% la población que habla euskera. Esto es una enormidad en términos de número de hablantes de lengua que está revitalizándose. Desde este punto de vista es un avance importante. El avance que se produce en la zona media que pone ahí del 9,5% al 14,1% de número de hablantes se refiere a Navarra, a la comunidad foral de Navarra, en donde sí que ha habido una pequeña política lingüística que ha hecho que suba pues, un 5% el número de hablantes. Y sin embargo, en el País Vasco francés, donde el efecto del Estado, las políticas francesas, sigue erosionando sin ninguna duda el porcentaje de hablantes de la lengua sigue decreciendo y a partir del año 2021 sigue decreciendo más. Por lo tanto, esto hace pensar, efectivamente, si en los tres territorios ha habido unas políticas diferentes, pues puede ser responsable de que la evolución del número de hablantes, por ejemplo, pues sea tan diferente. Como resumiendo, podemos decir que en la Comunidad Autónoma Vasca la sociedad civil organizada es la que ha activado claramente y ha activado porque ha hecho todos los movimientos culturales sociales, ha organizado icastolas que son las escuelas donde los niños entraban por primera vez y se hablaba exclusivamente en euskera, de esto hablaremos un poco más adelante, pero fue iniciativa social, absolutamente social, y después la administración es quien entra a gestionar esto de alguna manera. Pero las primeras escuelas de inmersión en euskera fueron de iniciativa social, sin ninguna duda. Vale, entonces, vamos a entrar en el siguiente tema, que es uno de los pilares como objetivo, el objetivo principal principal o por lo menos el primer objetivo, no sé si es el más importante, si todos los analizáramos al mismo tiempo, pero desde luego lo primero que tendríamos que conseguir es que la transmisión, en el ámbito de la transmisión de la lengua, lo más importante es que las personas que la hablan, los padres y madres que hablan la lengua, las enseñaré a sus hijos. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Pues es mucho más fácil, es mucho más posible, es mucho más factible, es mucho más natural enseñar dentro de un entorno natural, de transmisión natural, de enseñanza natural, que enseñar la lengua en un entorno que no es tan natural como puede ser la escuela o puede ser la sociedad, etc. Es mucho más factible. El problema es que se consiga que las familias decidan enseñar. Y esto es lo que se estaba perdiendo, se había perdido mucho en el País Vasco y se estaba perdiendo en otras zonas.
Y la segunda, por supuesto, es la transmisión se transmite en la escuela y vamos a mirar un poco la transmisión de las personas adultas. Bueno, en cuanto a la transmisión familiar, con la política lingüística que se hizo en el País Vasco, estoy hablando ahora de la comunidad autónoma, ya digo, se había perdido, en muchas zonas ya se había interrumpido ya la transmisión de la lengua y en otras zonas se estaba empezando a erosionar. Bueno, pues al cabo de unos años, estos son datos de la encuesta de 2021, bueno, pues se tuvo el dato de que los padres y madres que hablaban euskera enseñaban a sus hijos, transmitían su lengua en el 85% de la totalidad y les enseñaban euskera y castellano, ambas las dos lenguas como primera lengua, les enseñaban a sus hijos de tal manera que más del 95%, no, perdón, el 94% de los hijos de padres euskaldunes recibían la lengua. Entonces, esto puede verse como un logro importante. Yo creo que uno de los logros más importantes es revertir la situación de la transmisión de la lengua dentro de las familias. Una vez que estaba interrumpida esa transmisión, conseguir en 30 años que las personas enseñen de una manera natural en la familia es uno de los logros más importantes. Y esto se traslada también a las familias donde solo uno de los dos progenitores habla la lengua, no en la misma proporción, pero el siguiente gráfico nos enseña que la mitad aproximadamente, la mitad de los hijos, hijas de familias donde uno solo de los progenitores habla euskera, la mitad de ellos aprende euskera dentro de la familia. Y esto es un logro también muy importante a tener en cuenta. Por lo tanto, como decía, la consolidación de la transmisión familiar, pues sí que ha sido una de las mejores noticias que se han tenido cuando se ha hecho el seguimiento de la transmisión. Vale. El segundo dato, por supuesto, es de lo que vamos a hablar. El segundo es la transmisión mediante la escuela. Esto es una cosa que no tengo que... Están implicadas muchas de las personas que están en esta formación. El tema es que tenemos en la situación de lengua minoritaria con sistemas educativos donde la lengua hegemónica es la única, casi, tenemos unos sistemas educativos muy complejos y se han desarrollado métodos educativos muy complejos. Y esto es lo que vamos a mirar muy rápidamente y para hablar un poco de cuáles son los modelos educativos en Euskal Herria y cuál es el modelo que se está, digamos, generalizando en la comunidad autónoma vasca. El tema es que la tipología de los sistemas es complejo porque estamos hablando de la lengua y la cultura de un alumno que tiene como lengua primera, puede tener la lengua minorizada o puede tener la lengua dominante. En la escuela la lengua vehicular puede ser la lengua primera dominante o podría ser la lengua minorizada. Y los objetivos sociales del programa también pueden ser de una manera o de otra, pueden ser de inmersión o de exclusión. Entonces tenemos un sistema, una posibilidad muy compleja y el problema es, bueno, ¿cómo abordamos esto? ¿Con qué criterios? Y ¿cómo hacemos para que sea un modelo basado en la justicia social y equitativo para estos niños y niñas, ¿no? Bueno, esta complejidad se refleja en cuatro modelos educativos que seguro que conocen quizás mejor que yo, porque tengo que admitir que este no es mi ámbito de trabajo. Yo no trabajo en el sistema de educación, lo estudio, pero no trabajo yo como profesora en el sistema educativo, pero sí que nos interesa mucho conocer cuáles son las posibilidades. Entonces, una de las posibilidades es la sumersión, transición o segregación, el mantenimiento y la inmersión. Estos son los cuatro modelos, métodos educativos que podemos imaginar en una situación de lengua minorizada con lengua hegemónica. La sumersión es cuando la primera lengua, la L1, lengua 1, es la lengua indígena regional o la lengua de la comunidad inmigrante, y la escolarización se hace en la lengua dominante sin ningún tratamiento de la primera lengua de
del niño o niña. Esto lo hemos conocido siempre, tradicionalmente, aquí y mi propia persona. Nosotros íbamos a la escuela, como todos, seguramente todos nosotros, y la escuela era en la lengua dominante sin tener nada que ver con nuestra lengua primera, ¿no? Y el objetivo de este método al final es un bilingüismo sustractivo, es decir, el objetivo es, bueno, tú aprendes la lengua dominante o hegemónica y cuanto antes te olvides de la propia, pues casi mejor, ¿no? Entonces, se ha constatado que esto lleva a un fracaso escolar. Yo creo que no es generalizado porque hemos sobrevivido muchísimas generaciones a esto, pero sí que éticamente pues es cuestionable. Pero aún así es muy común todavía, ¿eh? Entonces la lengua primera, la lengua minorizada, no tiene ninguna función y por supuesto se obvia en la escuela. Esta es sumersión. La transición se utiliza en los primeros años la lengua del niño, si esta es lengua minorizada. Bueno, en la primera fase se utiliza la lengua, pero con la incorporación creciente de la lengua dominante, ¿no? Y el objetivo pues, es aprender efectivamente la lengua dominante, la lengua hegemónica, y en este caso también, cuanto antes te olvides de la lengua primera tuya, pues casi mejor. Antes te vas a incorporar mejor a la cultura y al sistema dominante, ¿no? Esto está pasando en los Estados Unidos, por lo que hemos entendido, en muchas comunidades hispanas de los Estados Unidos. Al principio sí se habla un poco castellano, pero cuanto antes olvides el castellano, dejes de hablar, por lo menos, y llegues al sistema inglés, pues mejor. La segregación, sin embargo, es cuando se escolariza al niño en la lengua minoritaria y no se le permite el acceso a la lengua hegemónica, y esto, el objetivo principal es la segregación. Tú sigues hablando tu lengua, pero desde luego no vas a tomar parte en la sociedad civilizada, por decir así. Esto produce, pues eso, problemas, ¿no? El mantenimiento, lo mismo, no me voy a extender mucho más, pero el asunto es cuando se consigue o se pretende que se mantenga la lengua primera y la lengua hegemónica y se pretende por lo menos con ciertos objetivos no tan claros, pero se persigue el bilingüismo y el biculturalismo. No es fácil que esto funcione positivamente, pero bueno, puede ser. Y el sistema de inmersión es cuando se educa al niño en la segunda lengua, cuando es minoritaria, pero con desarrollo también de la lengua primera. Entonces, el objetivo es mantener la lengua y cultura minoritaria, en situación minoritaria, y el bilingüismo y biculturalismo. Esto es lo que, bueno, lo que hemos intentado poner en marcha en nuestro país. Los modelos, y así, en nuestros modelos educativos en la comunidad autónoma se ofrecieron diversos modelos que fueron desarrollándose, digamos, a medida que los padres y madres se optaban por una opción u otra. Y estos modelos educativos, por ejemplo, en la comunidad autónoma, se atiende a los criterios lingüísticos. En el modelo A, por ejemplo, toda la educación se hace en castellano, la lengua hegemónica, en castellano, salvo una asignatura que es el euskera, y podéis imaginar, se da pues, una o 2 horas a la semana. El modelo B pretende, a nivel teórico, pretende tener una presencia más o menos equitativa de la lengua castellana y del euskera, y el modelo D es inmersión en euskera, de tal manera que la lengua vehicular y todas las asignaturas se dan en euskera, pero el castellano tiene una presencia como asignatura y se pretende que los niños y niñas consigan una competencia importante en esa lengua. No voy a entrar en el modelo de la Comunidad Navarra porque es más complicada, pero lo que me gustaría es como diría, subrayar que estos modelos basados en criterios lingüísticos se van desarrollando de acuerdo con las elecciones, con la elección que hacen los padres en el momento de elegir un modelo, ¿vale? Y bueno, aquí he dejado algunas ideas que importan
en el sistema lingüístico educativo tan complejo como el que tenemos. Pero no voy a entrar porque me parece que no voy a tener tiempo. La cuestión es que en el aprendizaje del euskera la inmersión total, lo que decíamos, la inmersión total en el modelo D es el que ha garantizado el aprendizaje del euskera. Y es el único que ha garantizado el aprendizaje en euskera, porque el de modelo de inmersión parcial B, que en principio pensaba que iba a tener una presencia igual, claro, resulta que puede tener una presencia más o menos pareja en la escuela, pero es que la situación lingüística es tan desparejada que al final las competencias en el euskera, en euskera es muy inferior a lo que se había previsto. Y en algunos casos puede funcionar, pero en general los datos no son buenos. Y el euskera como asignatura pues no consigue de una manera unos resultados pues, que estuvieran previstos, ni siquiera desde el punto de vista de la actitud. Esto es un problema importante. Y sin embargo, el aprendizaje del castellano está asegurado en todos los sistemas, incluso en la inmersión. Es decir, en el sistema de inmersión, donde la lengua vehicular es el euskera, también los resultados en el aprendizaje del castellano son importantes. Y luego están los aprendizajes de matemáticas, ciencias, etcétera, y el inglés, por supuesto, que es obligatorio en todos los sistemas. Vale. ¿Cómo ha evolucionado esto? Este es un gráfico que en principio me parece muy complicado, pero me gustaría que se fijaran, por ejemplo, la línea, esto va de 1983 a 2018, la línea azul que va desde el 35, que va de arriba abajo, desde el inicio, de arriba abajo absolutamente, es la línea de las opciones de la enseñanza en castellano. Es decir, los padres empezaron a optar por modelos A, donde la hegemonía la tenía el castellano, el sistema educativo, la hegemonía la tenía el castellano, y a medida que pasan los años, estas escuelas pierden, o esta elección pierde peso, y sin embargo, la línea verde, que va absolutamente en ascenso, es la de la elección de las escuelas en modelo D, en modelo de inmersión de euskera. Es decir, incluso en las zonas donde la lengua social es el castellano, la presencia del euskera en el sistema educativo es muy importante y sobre todo es creciente. Cada vez es mayor el número de alumnos que está inmerso en el sistema de inmersión en euskera. No sé si me explico, pero esto podremos hablar. Y sin embargo, el sistema bilingüe pues pierde, bueno, ha estado de una manera estable durante muchos años y pierde presencia efectivamente en favor de los sistemas de inmersión en euskera. Esto es un logro importante del sistema educativo porque porque proviene de que los padres y madres han decidido en la comunidad autónoma vasca masivamente escolarizar a sus niños y niñas en euskera. Y esto es importante teniendo en cuenta los datos demográficos de la población hablantes de euskera. Los resultados en las evaluaciones continuas son bastante buenas, quiere decir que en el euskera medio es bueno, tiene un nivel importante en el modelo D, tanto en euskera como en castellano los resultados son buenos, y el modelo bilingüe, modelo B, tiene buenos resultados en castellano, pero la competencia en euskera, como decía antes, es menor, no avanza al nivel esperado. Y en el modelo A, buenos resultados en castellano, pero muy poca competencia en euskera, es lo que decíamos antes. Y en el rendimiento académico de las otras asignaturas, ¡ay, jamás se me ha ido! Perdón, lo he movido mal. Ay, perdón. ¿Sus cuántos he hecho? Vale. Aquí. Estaba hablando del rendimiento académico en las asignaturas no lingüísticas. El sistema es similar, el resultado es similar en los tres modelos. Esto es un tema importante porque de cara a la toma de decisión, de cara a que los padres y madres decidan optar por una línea de educación
en euskera, por ejemplo, uno de los argumentos más utilizados y más favorables y más importantes es efectivamente que el resultado de los niveles de competencia, tanto lingüística como de los otros ámbitos académicos, es bueno. Es decir, a los padres tienen que estar, los padres y madres tienen que estar bien convencidos de que el sistema funciona no solamente a nivel lingüístico, sino también a nivel de las demás competencias. Y esto es importante y es lo que ha pasado en la comunidad autónoma. Vale. Hasta ahí lo que es el sistema de educación en el país, en la comunidad autónoma vasca. Podríamos seguir hablando muchísimo sobre esto y creo que puede ser interesante, pero voy a ir cerrando mi intervención con unos poquitos datos más en cuanto a la transmisión. Y es, por ejemplo, lo que decíamos, la importancia de la transmisión en la edad adulta, la transmisión o el aprendizaje de las personas mayores del euskera o de la lengua minorizada, en nuestro caso el euskera, de las personas adultas. Esto fue muy importante al principio de la revitalización. Imaginaros lo que suponía que cuando se activa la sociedad en general y se estaba activando en favor de otras luchas también, la población adulta, diría yo adulta, pero joven, esto es un dato a tener muy en cuenta, la población joven adulta que estaba implicada en otras luchas también se metió a aprender euskera. Y esto fue socialmente muy arraigado y socialmente resultó. Muchísimas personas empezaron a aprender euskera en la edad adulta y esto produce no solamente que estas personas aprendan euskera, sino que se activen en favor de la revitalización, se activen para hacer otras cosas en favor de la lengua, otras actividades culturales, otras reivindicaciones de presencia de lengua en otros ámbitos como los medios de comunicación o en el ámbito laboral. En aquella época, por ejemplo, junto con las luchas obreras en las fábricas, era muy habitual que se exigiera o se juntaran con las reivindicaciones laborales la petición o la exigencia de clases de euskera en el ámbito laboral o que tuvieran una presencia en el ámbito laboral que hasta entonces nadie imaginaba. Quiero decir, la activación en favor de la lengua de las personas adultas, principalmente las jóvenes adultas, y el aprendizaje de la lengua es un factor muy a tener en cuenta. Es verdad que las personas adultas tienen mayores dificultades para aprender la lengua, pero su activación en ese sentido, no solo en la actitud, pero el aprender la lengua en la edad adulta, tiene unas consecuencias o tiene no consecuencias, tiene unas connotaciones, tiene unas derivaciones realmente importantes. Vale, y además en aquella época, esta idea también está apuntada aquí, en aquellas épocas y en la actualidad también los centros de enseñanza y alfabetización de la lengua de los adultos, de los jóvenes adultos, es donde se piensa mucho en cómo mejorar las metodologías, cómo mejorar las actitudes hacia la lengua, etcétera, etcétera. Entonces, no es un ámbito menor, el de la alfabetización y el de la escaldonización, decimos nosotros, el de enseñar la lengua a las personas adultas. De tal manera que, voy a decir, algunos resultados en general, lo que decíamos antes, de ser el 24%, pues se llegaba al 36% en 2021 y a tener en cuenta, en la población joven, que es la que viene del sistema educativo, la que está aprendiendo en el sistema educativo, en la población joven ya 3/4 partes de los jóvenes ya son vascohablantes, ya saben hablar euskera, por lo menos el 75%, ahora ya es más. Yo creo que a partir del año 21 esto va progresivamente y está muy cerca de llegar a la universalización del conocimiento del euskera en la edad joven. Y además esto hace que esos jóvenes, a medida que van avanzando en edad, están haciendo que las edades más adultas también sean que haya más población que habla euskera. Y esto es súper importante. Bueno, es decir, tenemos casi 300.000 más hablantes ahora que hace 30 o 40 años. Y estos son datos súper importantes. No voy a enrollar más porque creo que solamente en esta gráfica se puede ver eso de 16 a 24 los euskaldunes hablantes
los que hablan euskera en la población de 16 a 24 años es el 74%, y otros 16 más es la población que, aunque no hable, por lo menos entiende el euskera. Entonces, esto es un avance importante. No voy a entrar en este porque. Y 2 minutos solamente para hablar de la estandarización de la lengua, porque es un tema. Es decir, hay muchos temas que se nos van a quedar en el tintero, pero como en este curso van a hablar de otras cosas, pero esto sí que quiero nombrar un par de cositas sobre la estandarización de la lengua y la planificación del corpus. ¿Por qué? Porque esto ha sido esencial y es esencial para que la lengua pueda entrar en el ámbito de la escuela, en el ámbito formal, en todos los ámbitos formales, la administración, por supuesto, pero en el ámbito de la escuela. Y en nuestro caso, como es el caso de la mayoría de los procesos de estandarización de las lenguas contemporáneas, bueno, las anteriores también, pero en los procesos de estandarización contemporáneos son unos procesos que son muy controvertidos, que tienen muchísimos problemas y son difíciles de llevar a cabo. En nuestro caso tampoco fue fácil. Y los problemas las preguntas que se plantean son, bueno, por ejemplo, ¿se debe de estandarizar y normalizar o normativizar la lengua? Desde el punto de vista ético. ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que tenemos que regularizar y qué no? La ortografía, el uso formal, el uso escrito, el uso oral, el uso ¿hasta qué punto? Y cómo podemos utilizar todo esto en las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa con el diccionario, con los traductores, con los correctores, etcétera? Tenemos aquí un montón de problemas prácticos y éticos y todos estos los tenemos que combinar para decidir si nos interesa o no tener una forma estándar o varias formas estándares, etcétera, etcétera. Porque no todas las lenguas tienen una forma estándar y no todas las lenguas tienen una academia, pero el debate está ahí. En nuestro caso sí que se hizo una variedad, se hizo un euskera estándar, una variedad estándar. Siempre hay muchas opciones para decidir cuál va a ser, cómo se hace esto, ¿no? Cómo se unifica o cómo se hace. En muchos casos se decide que una variedad dialectal de esa lengua sea la variedad estándar o la variedad oficial. Entonces, las demás variedades pueden coexistir, pero la que es oficial, para usos oficiales, digamos, administrativos y demás, es una variedad elegida, entre otras. No es ese el caso, es el caso del euskera. Se utilizaron unos criterios diferentes. Voy a solamente dos diapos y ahí termino. La situación es que en nuestro caso, cuando se inició esto, que fue en los años 60, ya venía de antes, pero en los años 60, digamos que con todos los demás factores sociales y políticos que se estaban produciendo y culturales que se estaban produciendo, coincidió que teníamos también una academia de la lengua que venía de antes de la guerra, pero que tuvo que estar en catacumbas, pero que luego se activó y teníamos una academia de la lengua que coincidió además en esa época en donde había unos lingüistas eminentes con unos conocimientos importantes y una cierta autoridad poco discutida, indiscutiblemente que eran importantes. Pero la situación era que había una variedad dialectal importante, de tal manera que algunas variedades, entre sí las extremas, geográficamente extremas, casi no se tenía problemas de comprensión, ¿no? De inteligibilidad, que se dice. Y sin embargo, sí que había un sentimiento de ser una única lengua, aunque esas variedades coexistieran entre sí. Eso existe. Había una necesidad, por una parte eso, la segunda era la necesidad que teníamos o que se sabía que había necesidad de que hubiera una variedad formal o para el uso formal, para el uso oficial, para la educación, para la literatura, para el ámbito de la administración. Nosotros necesitábamos que la lengua dejara de ser o se percibiera como una lengua absolutamente rural, absolutamente marginal, sino que tenía que introducirse en la modernidad con todos sus argumentos, ¿no? Y para eso había una percepción clara que se necesitaba un estándar para la supervivencia. Vale,
Esto era la situación de necesidad, la identificación de la necesidad. Y en una situación donde, insisto, donde la variedad dialectal era muy importante. Pero claro, había que, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cuáles son los criterios que utilizamos para la planificación del corpus, ¿no? Entonces, bueno, pues el objetivo, lo que decimos, es el uso escrito formal y como lengua franca, no es que lo vayamos a utilizar en todas partes y en todos los ámbitos y en todas partes, ¿no? Sí, pero sí que necesitamos para el uso formal. Tenía que ser esto es importante, lo que viene a continuación, tenía que ser una variedad o tenía que ser una forma estándar que no perteneciera a nadie, que perteneciera a todos. Es decir, todas las variedades tendrían que estar más o menos representadas o más o menos identificadas con esta variedad para que nadie se sintiera demasiado perjudicado al respecto y otros fueran los hegemónicos desde este punto de vista, ¿no? Y entonces se obtuvo, bueno, pues hacer una amalgama, se le dio peso a las variedades centrales geográficamente, de tal manera que las variedades centrales están más cerca de los extremos y unifican de cierta manera los dos extremos, ¿no? Entonces ahí se toman determinadas decisiones al respecto. Esto no fue fácil y esto no fue sin problemas, no. Bueno, pero sí que se consiguió de alguna manera esto se oficializó, digamos, en el año 1968 y a partir de ahí, después de muchas discusiones y de muchos disgustos y de muchas controversias, consiguió que la Academia de la Lengua Vasca, el Euskaltzaindia, sí que tiene un prestigio y tenía un prestigio quizás por la necesidad, porque la sociedad veía de necesidad perentoria que tuviéramos esto, que había que poner esto en marcha por encima de todas las discrepancias. Entonces, ha habido muchísimas discusiones con el corpus, por ejemplo, ¿utilizamos la H o no utilizamos la H? ¿Utilizamos la doble R o no utilizamos la doble R? ¿Utilizamos la K o utilizamos la C? ¿Utilizamos la TZ? Este tipo de cosas fueron incluso discusiones con connotaciones políticas y fueron muy duras en algunos momentos. Pero bueno, se consiguió que se extendiera de manera oficial en la académica y en lo social. Y se ha conseguido a cabo de los años que se haya generalizado totalmente su uso en los ámbitos formales, oficiales, en la administración y que Euskaltzaindia, que es la academia, tenga digamos, ¿cómo se dice? Pues esta autoridad, tanto para el corpus, para la elaboración del corpus, incluso para hablar del estatus, para trabajar en la revitalización de la propia lengua. Entonces, eso ha permitido que se introdujera en el sistema educativo el euskera batúa desde la infancia hasta la universidad y la literatura en su inmensa mayoría, que ha proliferado muchísimo la literatura en euskera, adopte el euskera batúa. Esto, lo que digo, tiene una aceptación importante, aunque no ha sido exento de dificultades y yo creo que lo más importante ha sido la aceptación de la autoridad académica de la academia por parte de la sociedad en general, incluso si no entendiéramos muy bien muchas de las decisiones que tomaba. Pues algunas veces nos parecían, digo ya a título personal, puedo decir, ¿no? Aunque nos parecían a veces decisiones muy arbitrarias o con poco sentido, siempre dejábamos como la opción de que, bueno, está bien que tomen decisiones y que se tomen las decisiones y luego quizás vengan algunas rectificaciones o no, pero sí que hay una aceptación de esa autoridad en beneficio del estándar. Incluso el tema es que después de pasar unos cuantos años en los que realmente diría yo que el euskera batúa no se ha puesto en cuestión, aparecen unos retos importantes y yo creo que en los últimos años estamos viviendo retos importantes en cuanto a, por ejemplo, a la necesidad de revalorizar las variedades dialectales. Eso por una parte, porque el proceso de estandarización sí que ha supuesto de alguna manera el desvalorizar, por lo menos en el ámbito de la escuela, por ejemplo, desvalorizar los dialectos, las variedades dialectales. Y entonces ahora
sí que está viviéndose un momento de querer reforzar o repensar un poco las funciones de estas variedades dialectales. Eso por una parte. Y por otra parte, estamos viendo una reclamación, estamos reclamando un poco, quizás un poco más de flexibilidad en el euskera batúa para el uso informal del euskera. Es decir, es como si hubiéramos conseguido que el euskera llegara a la estandarización formal, y eso lo hemos conseguido, y sin embargo hemos perdido, o se ha perdido un poco o bastante o mucho de su función afectiva, de su función más cercana. Entonces, esto al cabo de los años está empezando a ser un problema. Entonces, estos son los dos retos que vemos importantes. Y hasta aquí mi presentación, recapitulación, para saber de qué hemos estado hablando. Hemos hecho una contextualización de dónde estamos, de cuál ha sido el proceso del euskera, de dónde está el País Vasco y cuál ha sido el euskera, cómo se ha empezado a activar, la activación social como base importante, la necesidad de hacer políticas lingüísticas que lleven a una planificación lingüística más o menos factible, sobre todo, la importancia de la transmisión de la lengua en las tres esferas que hemos citado, la familia, la escuela y en la formación de los adultos, y la estandarización. Y hasta aquí he llegado en esta, no sé si, ya me he pasado, por Dios. Lo siento, esto es un... A ver, dejo primero de compartir. A ver. ¿Está ahí? Sí. Rumé Mañún, Belén, Mañún Lo siento haberme pasado, me he pasado un poquito, me he pasado un disco. Muchos rollos metidos. Lo siento. Bueno, tenemos varias preguntitas en el chat y yo ya tengo la mano levantada porque tengo varias también, varios comentarios, pero vamos con el chat primero, con la tribuna. Bueno, ahí Vero Aspirós tiene dos preguntitas. Por un lado, ¿quiénes realizan la encuesta sociolingüística? ¿Qué institución? Si esa encuesta se puede ver el link, o sea, en algún lado, si se puede acceder. Y por otro lado, si el euskera como asignatura es un fracaso, ¿para qué nivel educativo? Si es que eso ocurre. Sí. Después, por ahí recogemos un par y no sé si te parece como para... Sí, Después sí. Giselle tiene varias también, Giselle, si en tu territorio, Belén, los padres pueden elegir la escolarización formal en euskera, y si lo paralingüístico también se puede contemplar en el corpus y la fonética, pregunta. Vale. Hasta ahí, empiezo por ahí igual, ¿no? Sí, ¿no? Vale, la primera, la encuesta sociolingüística la hace el gobierno vasco cada 5 años y tiene un carácter absolutamente formal y, bueno, pues puede tener algunos problemas metodológicos o no, pero en este momento yo diría que es una fuente muy fiable de lo que pasa. Los métodos siempre se puede cuestionar de alguna manera, pero es la cosa más fiable. Y sí está en las web del gobierno vasco, está en la encuesta sociolingüística, varias encuestas están en euskera y en castellano también. Esas fuentes están accesibles, es muy fácil. En cuanto a la euskera como asignatura, efectivamente, la euskera como asignatura en el modelo A es un modelo que todo se hace en castellano, toda la lengua hegemónica, y hay una asignatura, pues no sé exactamente decir cuánto tiempo a la semana, si es una vez o 2 veces a la semana, pero el resultado es absolutamente, no se consigue muy poco, que aprendan, las capacidades son mínimas y digamos que las actitudes tampoco son muy positivas las que se consiguen en este sistema. En mi territorio sí, los padres y madres tienen, sí, en teoría sí que tienen opción de elegir. El sistema en el País Vasco es optativo,
El asunto es que para tener una escuela donde se den líneas en castellano, así depende del nivel del número de alumnos que se consigan por clase. Entonces, bueno, pues hay veces que puede ser que no consigan. En el sistema, digamos, público. Y luego en el sistema privado sí que hay más de enseñanza en sistema de castellano. No sé, la última pregunta, si en mi zona... si en su territorio... Sí, si los padres si pueden elegir la escolarización. Los padres eso, pueden elegir, sí. En teoría, desde luego, sí. Puede ser que en un momento dado no haya suficiente número de alumnados para abrir una línea, pero sí que está. Y la siguiente era si el estándar afecta a la oralidad, por ejemplo, ¿no? Nosotros, en principio, lo que es la normativa afecta al uso escrito de la lengua. En el uso oral de la lengua sí que hay unas, digamos, ¿cómo se dice esto en castellano? Unas recomendaciones. Hay unas líneas generales que sí que, pues, unas recomendaciones de uso, pero no tienen digamos, la categoría de norma. Esto no es así. A veces lo echamos de menos, pero no. De momento no hay normas en la oralidad. Bueno, lo echamos de menos, pero quizás por otra parte también es su parte positiva del tema. Sí. Feley, bueno, yo tomo la palabra porque nadie más tenía levantada la mano. Lo mío nada, son por ahí más que, se me ocurren algunas preguntas, pero también algunos comentarios, ¿no? Por un lado, consultarte, atraías a las juventudes, ¿no? Entonces me interesaba eso, algo comentaste, ¿no? Pero digo, ¿cuál fue el rol de las juventudes acá? Y sobre todo, ¿cómo es ese vínculo con quizás hablantes mayores y con los niños también, ¿no? Porque, bueno, me parece como importante porque nosotros también estamos en esta situación. Bueno, todo tu discurso, toda tu presentación resuena muchísimo con las discusiones que nosotros como pueblo tenemos permanentemente, ¿no? Desde qué grafemario utilizar en las escuelas, en los talleres, si es necesario estandarizar y utilizar uno solo, o si podemos usar varios. El Mapuzungún tiene por lo menos 4, ¿sí?, que son como los que están más estandarizados, pero hay varias formas más de escribir. Y también tiene mucho que ver con lo territorial y lo político y con la lealtad de cada grupo, de cada grupalidad, a la lealtad lingüística, digamos, de cada grupalidad, de cada hablante hacia ese grafemario, ¿no? O hacia una determinada variedad. Y bueno, me parece interesante este ensamble también que lograron hacer, ¿no? Y que vos traes entre la academia y el activismo también, y los hablantes, ¿no? Porque, bueno, también nos encontramos permanentemente, digo, lo digo como mapuche, pero también como mapuche que está dentro del sistema de la academia y como investigadora. Permanentemente surge una sospecha muchas veces sobre los investigadores y sobre la academia de cuál es el rol, de qué es lo que nos interesa hacer, justamente por el rol fagocitante que tuvo la academia, ¿no?, durante muchas décadas y de este activismo epistemológico que, bueno, en el caso de las lenguas de la Patagonia, durante los primeros años, digamos, las primeras décadas del siglo XX, fueron los lingüistas los que dijeron, bueno, qué lenguas estaban extintas, cuáles no, cuáles valía la pena registrar y cuáles no. Y eso hoy en día nos lleva a tener unos corpus de lenguas como muy acotados en algunos casos. El caso del Mapuzungún es una de las lenguas más documentadas desde 1600 en adelante, pero hay otras que no tienen tantos registros, entonces eso hoy en día también dificulta los procesos de revitalización de esas lenguas. Así que me parece interesante este vínculo que han podido mantener entre academias y activismos, militancias, ¿no?, activismo lingüístico.
Y la democratización también, ¿no? De los saberes, esto que decías de, bueno, la estandarización también posibilita que la lengua no sea de nadie y que sea de todos, obviamente que es de los hablantes y que yo al menos considero que en el caso del Mapuzungún es patrimonio de nuestro pueblo, pero que también tenemos que poder pensar la posibilidad de que cada vez más gente, de ampliar los ámbitos de uso del Mapuzungún y de que cada vez más gente pueda aprender la lengua independientemente de la identidad, el rol y la cuestión, bueno, de la edad, nuevamente digo, porque si no estamos como trabajando en detrimento de la lengua, ¿no? O sea, por eso me parece interesante lo que vos comentabas y también pensando en Elisa Loncón, que es nuestra ñaña lingüista, bueno, el poder creativo del Mapuzungún siempre ella menciona, ¿no? En relación a la creación de neologismos y la posibilidad de crear nuevas palabras a partir del Mapuzungún, y eso muestra la vitalidad también que tiene nuestra lengua. Así que yo más que eso, o sea, más que una pregunta era como un comentario porque me interpela mucho todo lo que compartiste, pero principalmente me parecía interesante esto, ¿no? Consultarte por estos vínculos entre los roles de las juventudes y las generaciones más, digamos, los mayores y los que vienen detrás nuestro, ¿no? Bueno, me alegro muchísimo que por lo menos el eco se ha recibido. Es decir, que efectivamente por eso estamos hablando aquí, porque tenemos problemas parecidos, igual en momentos de la lengua quizás, pues igual un poco desajustados, pero en momentos igual diferentes, pero tenemos problemas muy parecidos. Y las soluciones no van a ser parecidas, las soluciones las tenemos que buscar cada uno en su comunidad, pero yo creo que las enseñanzas, el conocer otras experiencias puede ayudar, o conocer, por ejemplo, en el proceso de las estandarizaciones, cómo se han producido las estandarizaciones de las lenguas más hegemónicas, como el castellano, el francés o el inglés, que son muy diferentes, o el alemán, son muy diferentes, pero el conocer cómo se han producido estas cosas nos pueden ayudar a nosotros a imaginar cómo las queremos hacer en nuestro caso. El problema es que todo es muy complicado y todo el mundo tiene su propia identidad. El problema es que nosotros como pueblos con lenguas minoritarias tenemos una identidad de nuestra parte, de nuestra parte dialectal que se enfrenta al dialecto que está a nuestra izquierda o a nuestra derecha o a nuestro delante o a nuestro detrás. Pero el problema, nosotros en principio no tenemos el problema con nuestros dialectos de nuestra lengua. El problema es que lo tenemos con otra lengua, que nos va a comer todos los dialectos, seamos los que seamos. Entonces, yo creo que uno de los problemas o de los hechos, de los factos más importantes que tenemos que tener en cuenta es que mientras nosotros sigamos peleándonos entre nosotros a cuenta de nuestras propias identidades, digamos, locales, sin carga peyorativa, digo, sin carga peyorativa. Entonces, mientras sigamos empeñados, sigamos reforzando nuestra identidad de lengua dialectal, mientras estemos en esto, nos va a llegar la lengua hegemónica y nos va a comer. Entonces, digamos de una manera gráfica. Quiero decir que nosotros, por lo menos, nosotros en la comunidad, vio urgente la necesidad de hacer un estándar porque había que entrar en la escuela, había que entrar en la administración, había que entrar en los ámbitos laborales, había que entrar en todas partes a la mayor rapidez posible, a la mayor rapidez que pudiéramos hacerlo, porque si no, no íbamos a conseguir que el euskera tuviera el prestigio, no me salía la palabra, el prestigio suficiente para darle la vuelta a la transmisión de la lengua. Objetivo, primero es la transmisión, darle la vuelta a la pérdida de la transmisión, y segundo objetivo es extender la lengua, o sea, que otra gente aprenda la lengua. Son dos objetivos clarísimos, ¿no? Si la lengua no tiene un prestigio suficiente para darle la vuelta a eso, esto no se va a producir, por lo tanto la lengua desaparecerá. Y para que la lengua tenga ese prestigio,
es importantísimo que tengamos presencia en todos estos ámbitos, en el ámbito formal, en la escuela, en el Y para que esté la lengua ahí, tiene que tener un estándar, por lo menos es lo que nosotros entendimos. Un estándar o dos, o los que considere la comunidad. Pero la decisión la tiene que tomar. O sea, quiero decir, no se puede estar 20 años debatiendo, o se puede estar, por supuesto, bueno, claro que se puede estar, pero no conviene, diría yo, no conviene estar demasiado tiempo porque en ese tiempo la erosión se está produciendo. Entonces, en nuestro caso pasó, yo lo he contado igual de una manera quizás demasiado positiva. Cualquiera que me oiga aquí puede decir, pero no te das cuenta de cuántas discusiones, de cuánto dolor pudo haber. Bien. Es posible, pero me toca a mí animar a la gente a que es posible. Y es verdad que aquí hubo mucho, o sea, podría relatar incluso luchas políticas importantísimas a cuenta del uso de la H, de la decisión de que íbamos a utilizar la H o no. Y los académicos que tenían una autoridad decidieron que sí, que había que utilizar la H y eso provocó unos cismas en las familias políticas indescriptibles. La cuestión es que una vez tomada la decisión, bueno, se consiguió aceptar. Y yo siempre pienso, yo me dediqué en una época de mi vida a leer cómo se habían estandarizado otras lenguas y es asombroso la rapidez con que este pueblo ha aceptado el estándar del euskera. Es asombroso, una rapidez tremenda. Son 20 años, 30 años, pues es súper rápido con comparación con otras lenguas. Y a cuesta de mucho dolor, efectivamente, pero se ha conseguido. Vale, eso es un tema. Con lo cual, no sé si tenéis que decidir que haya 2 o 3 o 4 estándares, vosotros veréis, ustedes verán, pero que hay que tomar decisiones indiscutiblemente porque el castellano está ahí. Y el enemigo no es el estándar de al lado, sino el enemigo figurado, en sentido figurado, por favor, quien va a erosionar realmente el mapuzungún no es el dialecto tal, sino el español. Y un último apunte que me ha gustado mucho, lo de los jóvenes. Claro, es que el tema es que, no sé cómo lo bien, pero en la época de cuando empezó la revitalización del euskera en los años 60, 70, 80, eran los años donde a nivel mundial también, y eso afectó al País Vasco también, a nivel mundial, la juventud estaba absolutamente activa. Digamos, el análisis que hago es después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa por lo menos, y en los Estados Unidos como reflejo al revés, después de unos años la generación se activó en favor de mejorar unas situaciones. Estaba la Guerra Fría, estaba la descolonización total. Entonces, ¿quién se activó para las mejoras en la lucha de clases, en la lucha por las naciones, en la lucha tal? Pues era la juventud. Y la juventud se activó, en nuestro caso, en favor del euskera. Y se activó quizás muchas veces enfrentándose a sus mayores. Pero los mayores, en aquel caso, también confiaron en la juventud. Quiero decir, en un momento dado los jóvenes tomaron la antorcha, como está pasando ahora en muchos casos, como está pasando en este momento, diría yo, en Marruecos, por ejemplo. O sea, resulta que los jóvenes son los que están empezando a coger la antorcha de la lucha y en esa lucha se intercalan muchas luchas, y entre ellas la lengua. Entonces, ahí está, yo creo que es una de las cosas más importantes que tendríamos que tener en cuenta, es que la lucha de la lengua no es una lucha así aislada, sino que está unida con otras luchas. Y ya está, hasta ahí. Porque si no, puedo seguir hablando hasta mañana, no sé. Bueno, yo tenía la mano levantada, pero viendo la hora y un montón de cosas, lo voy a hacer cortito y voy a leer unos comentarios y creo que tendríamos que ir cerrando porque, bueno, nos espera el próximo bloque, así podemos dar un tiempo de descanso y la gente que se organice para almorzar. Primero, agradecerte, fue de una exquisitez, un placer, te podríamos ir escuchando toda la tarde, 2 días, 3 días, muy emocionante, hermoso, práctico, didáctico, o sea, hay una diversidad acá de personas que y has llegado a todo el público que está acá, le hablaste a gente que tiene diferentes recorridos, y eso realmente que emociona, porque nosotros pudimos organizar eso tanto con vos, lo hablamos con Anne,
pero entendiste ahí como eso, te pusiste ahí como en el corazón en el pioqué de nuestra capacitación y emociona un montón. Emociona muchas cosas, emociona que todas las intersecciones que fuiste reponiendo, que no es solamente el mayor transmitiendo conocimiento, que también hay un montón de otras patas, que no es la única, pero también es importante el mayor transmitiendo. Pero la realidad del pueblo mapuche, por ejemplo, es que hay mucho que no tenemos ese mayor. Y hay una diversidad de comunidades que estamos, no tenemos nuestras comunidades, no tenemos por donde tenemos nuestra descendencia, nuestra inscripción de identidad, no está esa historia está rota, está desmembrada, la estamos armando en retazos. Entonces hay una diversidad dentro de Puel Mapu y dentro de Río Negro tan diversa en las comunidades, de lo que representa, y vos rompiste un montón de esencialismo sin saberlo. Y eso yo, para mí, en lo personal, y me atrevo a hablar desde el colectivo en el que estamos, en el de Trosquín, nos emociona un montón. Porque hablaste de una política pública, hablaste de una política educativa que nosotros tenemos tensión, hablaste de la importancia de los mayores, de los jóvenes, de quienes nosotros como jóvenes nos sentimos, que también estamos ahí con nuestros derroteros, que nos cuesta también hablar en Mapuzungún, algunos más que otros. Y nada, la verdad que no la quiero hacer muy larga, pero has tocado un montón de temas que ni creo que vos te imaginás lo que tocaste. Así que entonces lo vamos a retomar y seguramente que vendrán otros, pero bueno, yo quiero como en nombre de Trosquín ahí decirte que ha sido realmente muy sólida tu exposición y sobre todo abriste un montón de preguntas que son un poco los que a nosotros nos interesan. Nosotros con esta capacitación no queremos cerrar sentidos, no queremos decir por acá es. Al contrario, queremos abrir preguntas y saber como pueblo cómo salimos de esto, ¿no? Como pueblo, ni siquiera como Trosquín, como comunidad, sino como pueblo. ¿Cómo podemos pensar hacia ese horizonte que ustedes ya lo tienen, más o menos, y que han tenido ese tiempo, ¿no? Y bueno, ahí voy a las preguntas que están por aquí. Muchísimas gracias. Y sí, había una mano levantada también, ¿eh? Sí, pero ¿Alguien primero había levantado la mano? Sí, dale. Levantaron después, primero leo esta, si no se nos pasa. Bueno, ahí la ñaña Cecilia plantea qué fue lo que tuvieron en cuenta a la hora de elegir el grafemario. La ñaña Vero también plantea, es interesante el proceso de unificación de la lengua wichí en las 3 provincias del norte, acá en Argentina, van cerca de 20 años unificando, sin Estado, pero con el acompañamiento de la Iglesia anglicana, el proceso de escritura. Después también ahí Cecilia repone que la forma de escribir el idioma acompaña la fonética, ayuda muchísimo, no solo a la hora de pronunciarlo, sino que no se pierde la esencia y la riqueza del idioma y la cultura. ¿Qué opinión le merece a ustedes? Y bueno, y hay preguntas, y hay manos levantadas, y hay un montón de cosas, y bueno, y hay un horario que nosotros también queremos respetar, así que no sé si por ahí quien tenía la mano levantada que pueda sumar ahí, así después cierra Belén ahí con su última intervención. No sé si, a mí ya no me salen manitos levantadas, no sé si hay alguien que levantó y se arrepintió, puede como tomar el micrófono, y si no le damos como el último momentito a Belén para que tenga su última intervención y ya iríamos cerrando. Creo que, Belén, tenés ahí la palabra. Pues, bueno, estoy súper emocionada, me ha parecido impresionante esta respuesta, casi no sé ni qué decir. Lo único que se me ocurre decir es la próxima me planto ahí, o sea, en vez de estar aquí al otro lado de la pantalla, cojo y me voy, a ver si consigo darme y paso unos días allí y hablamos y nos vemos y esto no puede ser, o sea, no puede ser, o sea, lo intentaré, me ha emocionado muchísimo. De verdad que me alegro mucho de que las percepciones o las emociones que hemos tenido nosotras, algunas de ellas las pueda transmitir, me alegro muchísimo. En cuanto a los temas concretos, creo que no merece, o sea, cómo se hace la estandarización y demás cosas, la iréis trabajando, supongo, a medida que la capacitación vaya avanzando, si no, en cualquier momento podemos hablar. Yo no soy experta en esto, pero sí que puedo tener opiniones y tengo un poco de experiencia quizás, pero no se tratará de que entre en temas concretos. Lo único que puedo decir es, quizás retomando alguna cosa, yo lo que estoy trabajando, lo que me interesa muchísimo es 2 cosas. Primero, el que sigamos pensando que nuestro reto, nuestra ilusión,
la sostenibilidad de nuestra lengua va, queramos o no queramos, va junto con la de otras lenguas, junto con otras comunidades. Esto a mí me costó mucho decirlo y decir una vez y otra vez en mi propia comunidad de lengua vasca. Esto lo he dicho muchas veces y me ha costado mucho que esto no, nosotros vamos a hacer lo nuestro. Vamos, es imprescindible que tengamos en cuenta que el euskera, por mucho que a ustedes les parezca que va muy bien, tiene muchísimos problemas y no avanzará si no hay un movimiento a nivel mundial para que le demos la vuelta ideológica al mundo. Mientras esté el rubio de arriba, pues va a ser difícil, pero vamos a intentar darle la vuelta ideológica. Esa por una parte. Y la otra es, tenemos un reto importante con nuestras identidades, pero nuestras identidades también no son estáticas, no son fijas, se tienen que adecuar a las nuevas juventudes. Las juventudes son las que la van a moldear y las identidades de nuestras juventudes no son las de nuestros mayores, aunque tengan que estar conectadas. Y yo ya tengo cierta edad, pero mi identidad y la identidad de mis hijas, por decir así, no es exactamente lo mismo y nos toca moldear nuestras identidades comunitarias de acuerdo a la globalización, de acuerdo a los nuevos mundos. Y hasta ahí. O sea, la internacionalización y la adecuación de nuestras identidades múltiples, colectivas, cambiantes, transversales, etc. Bueno, y hasta ahí. Y entonces nos veremos cuando podamos y cuando me dé el salto y me plante yo por allí en sus terrenos. Muchísimas gracias, de verdad. Mañu Meyu, Belén, Kamai, Cupañe, cuando quieras, te esperamos. Y bueno, nada, solo para cerrar, sí, recordar que a partir de las 14:15 más o menos nos vamos a estar reuniendo porque vamos a arrancar unos 15 minutitos más tarde porque nos pasamos ahora, pero valió la pena. Así, bueno, podemos almorzar algo rapidito y a las 14:15 entonces nos vemos y va a estar exponiendo nuestra ñaña Lorena Cañuqueo, mismo enlace, ñaña Ilensi, y bueno, ya después la presentaremos, pero la ñaña no necesita presentación porque su trayectoria habla por sí misma, y justamente va a estar trabajando sobre las cuestiones vinculadas a las juventudes, al movimiento mapuche contemporáneo y a las identidades, que bueno, por supuesto que tiene que ver con el Mapuzungún, pero nos parecía importante como poner ahí un poco el foco. Así que las esperamos a todos a las 14:15 para la segunda parte del bloque, y Rumé Mañum, y bueno, seguimos ahí en comunicación. Eskerrik asko, agur, agur. Pelei, Peucayal, yo. Peucayal, agur. Yo.